Sí. Excelente. Entonces, dicho esto, hay otra configuración que necesitamos revisar antes de empezar a ya ver algunas aplicaciones interesantes, son un par de ejemplitos muy interesantes. Entonces, la primera de ellas va a ser lo que se conoce como perdón, déjenme aquí proyectar en pantalla en modo completo. La primera de ellas va a ser siguiendo revisando lo que estamos ahorita trabajando con las configuraciones básicas del amplificador personal. Tenemos el seguidor de voltaje. Entonces, el seguidor de voltaje, si ustedes recordaron de todo lo que platicamos el día miércoles pasado, dijimos que lo íbamos a ocupar cuando nosotros teníamos la necesidad de poder acoplar las impedancias entre dos etapas diferentes de circuitos. Sí, cuando no tenemos la certeza de tener o de saber exactamente el valor de la impedancia de salida del sistema, pues lo más recomendable es mejor, ante la duda, pues pecar de seguros. Y en este caso es conectar un amplificador operacional en configuración seguidor de voltaje. Antes de aquí me estaba viendo las configuraciones específicas. Déjenme abrir porque me faltó entonces esa parte. Antes de continuar, ¿se acuerdan específicamente? Me estoy adelantando lo que revisamos. ¿Se acuerdan que no la puse? Pero no hay problema. ¿Qué característica le pusimos al amplificador operacional ideal? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que dijimos que iba a tener? ¿Cómo iba a ser su resistencia de entrada? Grande, alta, pequeña. No se acuerda. No me acuerdo, también es válido contestar. Espere, profe, déjeme saco mis apuntes. Claro, a ver. Entonces, la de entrada quedamos que iba a ser la más grande, ¿no? Así es. Idealmente. Tendría que ser algo muy grande. Infinito, así es correcto. Uh-huh. Y de salida dijimos que queríamos que fuera idealmente 0, pero ya en la realidad es lo más pequeña posible. Bueno. ¿Casi un corto? Exactamente, un corto. Queremos tener como resistencias de entrada un circuito abierto y de resistencia de salida un cortocircuito. Eso es lo que nosotros, reitero, idealmente queremos que tener como partes que trabaje el amplificador. Ahora, tomando eso en cuenta, específicamente, les digo, se plantea la configuración del seguidor de voltaje. Como pueden darse cuenta aquí en la figura, quiero que, comparado con los dos circuitos previos, es decir, con el amplificador inversor y con el no inversor, ¿qué diferencias le observan? Vuelvo a poner la presentación. ¿Qué diferencias se observan? ¿Cómo está hecha la retroalimentación? Pues no tiene resistencias como a las dos anteriores. Es correcto, no hay resistencias. Es decir, se fijan ahí, la retroalimentación es un cable. O sea, ahí está puesto como una línea. Esa línea representa un cable. Y dijimos que ese cable esperamos que tenga una impedancia de 0. O sea, el cable es un cortocircuito. ¿Tiene resistencia en la terminal de entrada? ¿Dónde entra BI? No. Así es. Las dos diferencias que podemos decir fundamentales es que el seguidor de voltaje no toma o no tiene una resistencia en la terminal de entrada de la señal que queremos acoplar la impedancia, y la retroalimentación se origina mediante un cortocircuito o un cable que retroalimenta la salida con la terminal negativa. Sigue siendo una retroalimentación negativa, eso no va a cambiar. Bueno, desde el punto de vista esquemático eléctrico se representa como están viendo en la figura A, y la representación como normalmente la estábamos dibujando en base al amplificador de voltaje es la que está expresada en la figura B. Y en este caso, reitero, si ustedes se fijan, pues bueno, únicamente tenemos ahí que el voltaje que entra, se fijan que la ganancia de la fuente independiente es 1 por BI de entrada, por el voltaje de entrada. Entonces,
reitero, lo que hace el amplificador personal es lo que entra, es lo que sale, pero lo uso para acoplar las diferentes impedancias que pudiera tener entre dos etapas cuyos valores yo no conozco. Entonces, lo hago por pecar de seguro para no tener ningún problema. Entonces, con estas tres, el seguidor de voltaje, con el inversor y con el no inversor, con estas tres configuraciones, ya prácticamente estamos listos para ahora sí plantear una serie de configuraciones que ya tienen una aplicación un tantito más real o un tantito más, valga la redundancia, aplicable en problemas reales. Antes de continuar, ¿dudas o preguntas? ¿Algo que no se entiende hasta ahorita? Todo bien, doctor. No, profe. Excelente, muchas gracias. Bueno, déjenme quitar aquí esto. Y antes de entrar a esas aplicaciones, ya vamos a conceptualizar perfectamente las características del amplificador operacional ideal. Entonces, todo lo que hemos trabajado o lo que trabajamos el miércoles y este pedacito del día de hoy, podemos resumirlo de la siguiente manera. Como pueden ver en la presentación se dice, cuando un amplificador operacional opera en retroalimentación negativa, entonces voy a provocar que se cumplan las siguientes dos condiciones. La primera es que el voltaje diferencial, o sea, el voltaje que yo tenga en las terminales de entrada, cuando mi ganancia es infinita, mi ganancia lo abierto va a ser cero, o esto por lo tanto implica que voy a tener que el voltaje en la terminal inversora y la terminal no inversora va a ser igual. Bn es igual a dp. Esa característica se va a cumplir cuando yo tengo una retroalimentación negativa. Y este principio de que el voltaje en las dos terminales de entrada del amplificador sea igual, se conoce como el corto virtual. Y ese corto virtual nosotros lo podemos explicar de una manera muy sencillita, como lo están viendo expresado en pantalla. Cuando yo opero un amplificador operacional en retroalimentación negativa, entonces de ese amplificador operacional va a salir cualquier voltaje y corriente que sea necesario, de tal manera que el voltaje del nodo inversor sea igual al voltaje del nodo no inversor. Pero ojo, sin que yo establezca ninguna condición o ningún valor de corriente que circule por las terminales de la entrada. Porque dijimos, recordando las características, que nosotros queremos que el amplificador tenga la resistencia más grande en sus terminales de entrada posible. Entonces, esto se conoce como corto virtual y a partir de esta configuración podemos ahora sí plantear, reitero, 4 configuraciones básicas que son las que nos tocan empezar a revisar el día de hoy. ¿Se entiende esta idea del corto virtual? Sí, profe. Muy bien, excelente. Entonces, antes de entrar a eso, bueno, aquí ya tenía la respuesta, voy por mi tableta y ustedes hablan el Jamboard, vamos a empezar a ver las configuraciones específicas que tenemos que trabajar. Entonces, la primera se va a conocer como el sumador inversor. Denme un segundo, por favor.
Listo, disculpen la demora, ya estamos aquí disponibles. Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera aplicación. Puedo borrar el Jamboard, ya lo exportaron, a todos les di permisos de editores. Y antes de continuar, ¿todos ya pueden acceder a él o alguien me falta? Creo que todos sí podemos, profe. Sí, profe, yo, todos podemos. Muy bien, entonces a todos les autorizo, todos son editores para que puedan exportar el Jamboard en PDF y puedan tenerlo en sus apuntes. ¿Puedo borrarlo o me espero lo que lo exportan? Puede borrarlo, profe. Bueno, no sé mis compañeros, yo lo exporté la vez pasada. Sí, yo también lo exporté desde la vez pasada, doctor. Muy bien, entonces ¿puedo borrar todos? ¿Están de acuerdo? Sí, profe, ya lo descargué. Simón, profe. Excelente. Y entonces aquí tengo ya la primera hoja ya limpia. A ver. Sí, yo entonces, también, profe. Gracias. Muchas gracias. A ver, entonces, recordando el concepto de corto virtual, que reitero, dijimos que del amplificador operacional va a salir cualquier voltaje de tal manera que el voltaje que se mida en la terminal inversora sea igual al voltaje de la terminal no inversora. Podemos utilizar esa idea para poder generar algo muy interesante. Aquí en pantalla están viendo lo que se conoce como un sumador inversor, ¿sí? Primera pregunta, ¿cuánto vale el voltaje en el nodo no inversor? ¿Cuánto vale el voltaje en la terminal positiva? Y ahorita la voy a subrayar aquí con... ¿Cuánto vale este voltaje? Cero, porque está Cero, porque está conectado a tierra, ¿no? Muy bien, entonces esto nos va a ayudar justamente porque por el corto virtual sabemos que el voltaje aquí ¿cuánto va a valer? Si el voltaje en BP vale 0, ¿cuánto vale el voltaje en BN? Utilizando o aplicando el concepto del corto virtual. A ver, aquí díganme. ¿Cuánto vale BN y cuánto vale BP? O sea, BP es 0, ¿no? Así es. Y por lo tanto, ¿cuánto vale BN? 0. Es correcto. Por esa sencilla razón podemos trabajar que BN es igual a BP. Y por lo tanto, aquí voy a poner el sumador inversor. Voy a dibujar el mismo circuito que están viendo en pantalla. En lo que sigo dibujando, ¿cuántas fuentes ven conectadas ahí en pantalla? En el ejemplo que tengo que está ahí trabajado en la pantalla, en la presentación. Son 3. Tres. Es correcto. Tengo 3 fuentes. Puedo tener más fuentes, eso no me limita. Entonces este va a ser R2, R3, este va a ser R3, y este va a ser B2. Entonces, como BP, perdón, voy a cambiar de color para hacer un poquito más explícito. Como BP es igual a 0 y BN es igual a BP, entonces va a ser igual a 0. Por lo tanto, ¿están de acuerdo que la segunda terminal, fíjense en el Jamboard, la segunda terminal, la que estoy subrayando aquí en color verde, es como si estuviéramos conectados a tierra, ¿no? El voltaje vale 0, es como si tuviéramos una tierra. Y están de acuerdo que se va a generar una corriente, ¿verdad? Porque tengo una resistencia conectada a tierra. Conectada en serie con la fuente de voltaje. ¿Todos hasta ahí lo vemos? Sí, sí. ¿Qué dice la primera ley de Kirchhoff?
acuerdan? Es la de Ajá. los que entran y los que salen, ¿no? Algo así. Sí, va por ese lado. Pero ¿te acuerdas qué dice específicamente? Que todas las... no me acuerdo. Pero sí es algo así de que todas las que entran en un... Ajá. Ajá. Es la de las corrientes, ¿no? Sí. Todas las que entran a un nodo tienen que ser igual a las que salen, ¿no? O sea, sí, algo así. No me Con acuerdo algo bien. así. Directamente acabas de decir la respuesta. Corrientes que entran son corrientes que salen. Ajá. O dicho de otra manera, la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de ese mismo nodo. ¿Hasta ahí todos estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces, como acabo de decir, y por las razones que ustedes ya conocen, que se va a generar una corriente I1 por la resistencia 1, una corriente I2 por la resistencia 2 y una corriente I3 por la resistencia 3, como todas caen al mismo nodo, están de acuerdo que las tres corrientes se suman en el extremo superior. Lo voy a resaltar de otro color. En este punto se van a sumar esas tres corrientes, ¿no? Entonces yo voy a decir que I1 más I2 más I3 va a ser igual a no sé qué, pero como tengo una resistencia RF, pues va a ser igual a una corriente que va a sacar que se va a circular por la resistencia RF. Va a ser igual a IF. Por eso están viendo la ecuación ahí. Hasta ahorita, ¿se entiende esta explicación? ¿Se entiende esta parte? Sí. Sí, profe. Bueno, como se acuerdan un poco de su clase de circuitos eléctricos, ¿cómo calculo la corriente 1? ¿Perdón? Voltaje sobre resistencia. Es correcto. Y 1 va a ser el voltaje de la 1 entre mi resistencia 1. ¿Cómo cuánto vale I2? Pues igual, pero en términos de dos. B2 entre R2. Así es. ¿Cuánto vale B3? I3, perdón. B3 entre R3. Así es. Y RF, pues va a ser ¿cómo calcularé la corriente IF? Pues igual como la corriente que Pero está en pasando términos por de la... F, ¿no? Ajá. Entre RF. ¿Seguros? ¿Sería la total? Sí, es la total, pero acuérdense qué pasa cuando tenemos una resistencia entre dos fuentes de voltaje. ¿Cómo se calcula, cómo se maneja? Se suman las fuentes de voltaje. Se suman. Ajá. ¿Cuánto vale? Aquí en pantalla lo voy a cambiar en el Jamboard, voy a cambiar otra vez el color. ¿Cuánto vale el voltaje en el punto amarillo? Ahí dijimos que 0. ¿Y cuánto vale el voltaje en el otro punto? Pues lo que corresponde a RF, ¿no? Bueno, la corriente que pasa por RF. ¿Segura? ¿Cuánto vale el voltaje? ¿Están de acuerdo que el voltaje aquí va a ser el mismo voltaje que hay aquí? Ajá. Pero ¿cuánto vale ese voltaje? Igual sería 0, porque están en la misma. No. ¿De dónde está conectado el otro punto? Este punto, ¿de dónde se conecta? Quedamos que es el de B2, ¿verdad, profe? Es otro voltaje, pero ¿cuál es su denominación? ¿De dónde se está sacando? A ver, espérenme. Del voltaje de salida. ¿Cuánto vale por lo tanto? ¿Algún valor? B0. Lo voy a denotar con B0. Sí, porque pues no lo sabemos. No sé cuánto vale. Sé que la expresión, pero no sé cuánto vale. Ahí tengo ya mi expresión deducida. Es decir,
que la suma de las resistencias va a ser igual a menos mi voltaje de salida entre la resistencia. Ahora ven por qué se pueden sumar las fuentes. Sí. Si yo quiero calcular totalmente el voltaje de salida, pues nada más espejo. Digo que B0 va a ser igual a menos RF, que va a multiplicar la razón de B1 entre R1 más B2 sobre R2 más B3 sobre R3. Y esto es lo que ustedes van a encontrar en la presentación. Hasta ahorita, dudas, preguntas, comentarios, algo que no se haya entendido. Creo que no, profe. Los demás, Creo que no tampoco. No, creo que sí está claro, sí. bueno, de todos modos vamos a tener que hacer ejercicio. De todos modos, reitero, revisen el material cuando termine la sesión y el miércoles me preguntan si no entienden algo o si les queda duda de algo. Es importante que recuperemos o recapitulemos aquí una cuestión interesante. El voltaje de salida, como está la expresión aquí en el Jamboard, estamos diciendo que va a ser la suma de la valor de la fuente ponderada con una resistencia. Sumo las tres fuentes y cada una se va a mitigar un poco el valor por la resistencia que yo le esté poniendo. ¿Qué creen que pasaría si yo propongo que las resistencias, no sé cuál sea su valor, pero las tres resistencias fueran iguales? ¿Qué creen que pasa? Es decir, si RF es igual a R1 es igual a R2 y es igual a R3. Si son iguales, ¿qué va a pasar? ¿Qué le pasa a la expresión? Solo quedan los valores del voltaje. Exactamente. Hago la simple sustitución aritmética de la resistencia, escojo la misma resistencia para todos y lo que voy a lograr es la suma invertida de las tres fuentes de voltaje. Entonces, este amplificador es muy importante porque yo ya voy a tener la capacidad de sumar 2 o 3 o 4 o más señales que a mí me interese procesar. Voy a poner un caso concreto. ¿Sí? Ustedes en un momento dado un poco más adelante o en otras clases, quizá a lo mejor les pidan que diseñen un electrocardiograma y que la señal que capture ese electrocardiograma la digitalicen y la puedan visualizar en la computadora. Bueno, eso usualmente va a requerir que ocupen un sistema de adquisición de datos, pero pues puede ser que a lo mejor porque el profe es payaso o porque su proyecto no les permite o les pone unas restricciones más complejas en cuanto al uso, por ejemplo, de un sistema de adquisición de datos un poco más profesional, pues resulta que todos los no todos, pero sí muchos de los convertidores analógicos digitales no pueden trabajar con voltajes negativos. Entonces, oh sorpresa, resulta que una señal de electrocardiograma tiene voltajes negativos. ¿Cómo podrían solucionar ese problema? ¿Qué se les ocurre para solucionarlo?
¿Puede repetir la problemática? ¿Sí? Si se fijan en el Jamboard, yo tengo una señal de electrocardiograma que tiene voltajes negativos. Resulta ser que la mayoría de los convertidores analógicos digitales no pueden procesar voltajes negativos. ¿Cómo quitaríamos el voltaje negativo? ¿O qué se les ocurre con lo que hemos visto hasta ahorita para solucionar ese problema? Pues utilizar un amplificador. Sí, lo tengo que ocupar. ¿Pero qué voy a ocupar? ¿Qué voy a hacer con ese amplificador? Pues la amplitud de la señal podría como ser modificada para que no dependa de un intervalo que tenga valores negativos, sino que sea únicamente positivo para que pueda procesarse la señal a través del ADC. Sí, voy a hacer eso, pero ¿cómo? ¿Qué voy a aplicar? ¿Qué acabamos de ver ahorita? ¿O qué están viendo en pantalla? ¿El sumador inversor? ¿Qué hace el sumador que dijimos que iba a hacer? Sumaba 2 voltajes, ¿no? ¿Qué es lo que voy a ocupar? Bueno, muy sencillo, tengo aquí mi señal. Pensemos que esta señal va a ser, fíjense en el Jamboard, va a estar representada como la fuente B1. Y resulta que la parte negativa tiene un valor, vamos a ponerle B. Tiene un valor de menos B. ¿Cuánto tendría que subir? ¿Cuánto tendría que sumarle de tal manera que la señal de voltaje no tuviera valores negativos? ¿Cuál sería el valor que tendría que ocupar? Pues tenemos que sumarle B, ¿no? Para que ahora sí que el valor más pequeño sea 0. Exactamente, esa es la respuesta. Muy bien. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. Para resolver el problema, una de las soluciones que tiene este problema es: ocupo el amplificador sumador inversor, le sumo un voltaje B, porque si sé que ese voltaje es el mínimo, y ya con eso lo que voy a provocar es que los voltajes negativos se vayan haciendo o se vayan pegando al 0, y el valor más negativo va a ser 0, y de ahí para arriba, pues me va a quedar la señal con puros voltajes positivos para hacerle lo que le tenga que hacer. Entonces, bueno, esta es una de las aplicaciones que ustedes le pueden hacer o pueden ocupar para el amplificador operacional en su configuración sumadora inversora. ¿Por qué inversor? ¿Qué signo tiene, por ejemplo, en la ecuación roja que está en el Jamboard al inicio, que está entre el paréntesis? Negativo. Le vamos a invertir la fase. Entonces, bueno, esa es la desventaja. Yo lo que sí puedo hacer es que puedo jugar con la polaridad de las fuentes que estoy sumando, de tal manera que cuando se sumen no se cambie, el resultado no tenga la polaridad cambiada. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquitito más adelante, el truco de cómo quedaría. Hasta ahorita, ¿se entiende la idea? ¿Alguien no le entendió? Sí, ya quedó más claro, profe. Excelente. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, profe. Sí, doctor. Muy bien, excelente. Entonces, continuemos. Ahora hablemos de otro ejemplo concreto que se pueden ustedes imaginar. Y este va a ser, si ya hicimos la operación de la suma, pues ¿cuál sería su contrario? La resta. La resta. Así es. Como la naturaleza tiende al equilibrio, yo forzosamente voy a tener que tener la operación contraria. Si sumé, pues a lo mejor tengo que restar. ¿Para qué me va a servir restar? Bueno, no es muy común, pero sí puede ser, por ejemplo, que mi convertidor analógico digital tenga un límite de voltajes en sus terminales de entrada. Y tal vez, por alguna razón, en alguna parte del proceso se sumó un cierto voltaje.
Bueno, pues la idea va a ser ahora restárselo para tener la señal en la referencia que le corresponde. Entonces, con esto, o dicho esto, voy a dibujar aquí en el Jamboard el dibujo, o voy a dibujar el circuito del restador. En lo que lo estoy dibujando, descríbame qué es lo que están viendo. ¿Cuántas fuentes observan? Ahora son dos. Fuentes. ¿Dos directa? Sí, perdón, Iris, adelante. Es correcto, así es. Estoy viendo dos fuentes de voltaje, digámoslo así, del puerto de entrada y la salida. Bueno, como tengo el amplificador conectado en retroalimentación negativa, pues B0 también se puede considerar como una fuente. Entonces, tengo dos fuentes del lado de entrada y una en la salida porque lo tengo en retroalimentación. ¿Se acuerdan cuando encontramos la ecuación de uno de los ejercicios del miércoles pasado que teníamos dos fuentes? ¿Se acuerdan cómo lo resolvimos? Con superposición. Con la superposición. Bueno, en este caso, la misma solución se va a tener que aplicar. Aquí, mi salida, o mi circuito de salida, va a estar dado, o el voltaje de salida, P0. Espérenme aquí, que por andar de moví aquí. Mi circuito de salida va a tener, el voltaje de salida del circuito se va a plantear así. El voltaje de salida va a tener asociadas dos respuestas parciales. Una respuesta por la fuente 1 y una respuesta por la fuente 2. Entonces, para el primer caso, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues como tengo la fuente 1, voy a dibujar el circuito con la fuente 1, con la fuente 2 apagada. Y me quedaría algo parecido a esto. Pregunta R3 y R4, según el circuito que está dibujado en el Jamboard, ¿a dónde están conectadas? Tierra. Es correcto. Así es, están conectadas a tierra. Por lo tanto, sería factible que yo redibujara el circuito y tuviera algo similar a lo que están viendo en pantalla, en el Jamboard, pues, quiero decir. De todos los circuitos que acabamos de ver, ¿a cuál se parece? Ya vale que revisen sus apuntes.
Había quedado Pues- parecido al que habíamos revisado el miércoles, ¿no? Sí, se parece a uno de los que revisamos el miércoles. Para el que habíamos hecho para calcular el de B0, más o menos. B0 está disponible, ¿sabes? Ajá. Tenemos un voltaje, pero ¿qué circuito revisamos el miércoles? Lo de los configuraciones El básicas para amplificador amplificaciones operacionales, ¿no? Alguien por ahí dijo amplificador inversor. Espérenme, déjenme regresar aquí. ¿Quién fue la que la dijo? Ah, fui yo, profe. Exactamente, Andrea. Esa es la respuesta. Es un amplificador inversor. ¿Cuál es la ecuación que describe la salida del amplificador inversor? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Lo puede repetir, profe, por favor? ¿Cuál es la Lo ecuación que de- nos permite calcular el voltaje de salida del amplificador inversor? Lo de A por BP menos B. Esa es la general, pero ya tengo ya hicimos el desarrollo para encontrar la ecuación que para el amplificador inversor me permite calcular el voltaje de salida. La No sé de A por Una cosita. menos 1 entre 1 más R1, ¿no? Bueno, era la extendida. Está aquí dibujado ya en el Jamboard. P0 es igual a menos R2 por R1, que es el factor de ganancia, por el voltaje de la fuente que tenemos disponible, que en este caso sería B1. ¿Hasta ahorita está clara esta parte? Sí. Sí, profe. Ya tengo una parte de la solución. Voy a ahora a dibujar. Malditos zancudos. A ver si no me empiezan a picar los zancudos. Disculpen ustedes, pero como está haciendo mucho calor aquí y está un poco mojado, se metieron los moscos. Y mi sangre les gusta, pero bueno. A ver, entonces, ya tenemos la primera parte de la respuesta. Ahora voy a redibujar el circuito que están viendo en pantalla, pero ahora voy a apagar B1. A ver qué me queda. No es cierto, no me hagan caso, esto no va aquí. Tengo el circuito dibujado en el extremo, perdón, en el Jamboard. Pregunta, ¿a qué se parece? A un amplificador no inversor. Es correcto. Se parece a un amplificador no inversor. Totalmente de acuerdo. Dicho esto, la pregunta sería, ¿es exactamente igual al amplificador no inversor o tiene alguna variante? Chequen sus apuntes. Podría, bueno, no sé. ¿Qué diferencia hay? La parte de que de BI, ¿no? Bueno, del Sí. voltaje inicial. Exactamente, así es, sí. En el circuito que nosotros revisamos el miércoles, la fuente entraba directamente a la terminal no inversora, ¿cierto o falso? Sí, es cierto. Y Aquí no es tan directamente. Sin embargo, podemos ocupar algo interesante. ¿Qué voltaje es el que entra a la terminal inversora?
Pues el voltaje que corresponde a la resistencia R3, ¿no? Así es, BP. Entonces, yo puedo decir que BP va a ser igual a, como es esto, el voltaje de la resistencia R3. R3 entre R3 más R4 por el voltaje de, entonces, que sería B2. ¿Hasta ahí todos estamos viendo esa parte? Sí, profe. Sí. Ahora, muy bien. ¿Se acuerdan que el voltaje de salida para una configuración no inversora iba a ser igual a 1 más R2, perdón. Bueno, sí es R2. Y lo voy a poner aquí. Lo voy a poner con otro nombre nada más. Y ese voltaje va a ser igual a 1 más R2 sobre R1 por el voltaje de entrada. Aplicándolo a lo que nosotros estamos buscando, pues va a ser igual a B02 es igual a por BP. Y si sustituimos, perdón, ¿todo lo vemos? Sí. Sí, profe. ¿Los demás? Sí, sí. Excelente. Solo sustituyó, ¿no? Sí, solamente sustituí. Ujú. Fue lo único que hice. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, que era lo que están viendo aquí, redibujado en pantalla. Y ahora va a suceder algo interesante. ¿Se acuerdan cómo dijimos que íbamos a calcular nuestro voltaje de salida para la configuración como tal? Dijimos que B0 iba a ser igual a B01 más B02. B01 era menos R2 entre R1 por el voltaje de la fuente 1. Y ahorita acabo de poner el voltaje de la fuente 2. Y la fuente 2 me quedó como 1 más R2 entre R1 por R3 R3. Exactamente, entre R3 más R4. por B2. Así es, gracias. Nada. Por B2. Me quedó esta cosa media fea. Lo voy a reacomodar un poquito, primero para indicar que se va a hacer la resta. Bueno, me quedó esto que están viendo en pantalla, ¿sí? Si yo en primera instancia saco el factor común y me doy cuenta que el factor común es R2 entre R1 y le echo mucha crema a mis tacos, me va a quedar algo parecido a lo que está en pantalla, que nada más lo voy a poner. Y crema a mis tacos me refiero a aplicamos todo el álgebra que conocemos y simplificamos hasta más no poder. Me queda que tengo la diferencia de la fuente B2 menos la fuente B1 multiplicada, de hecho aquí me equivoqué, perdón, este es B2. Que multiplica la fuente B2
le voy a restar la fuente B1. ¿Sí? Hago la operación de la resta, pero bueno, tengo un problema. ¿Sí? Aquí B2 se me ve ampliamente afectada por un factor que va a ser la razón 1 más R1 entre R2 entre 1 más R3 entre R4. Ese factor va a estar, es el que me está fastidiando, por decirlo de alguna manera, el que pueda hacer la resta directamente. Yo puedo pensar inteligentemente, decir, ¿sabes qué pasa si hago que la razón R1 entre R2 sea igual a la razón R3 entre R4? Si esto pasa, si escojo valores de resistencias iguales, en pocas palabras, pues voy a tener que B0 es igual a R2 que multiplica a B2, perdón, R2 entre R1. Aquí esto es lo más pequeño. A la diferencia exacta de B2 menos B1. ¿Sí? Entonces, si simplifico la ecuación trabajando con valores no iguales, pero razonablemente similares de las resistencias, pues las ecuaciones se me empiezan a simplificar. Y por lo tanto, yo estaría haciendo la resta ponderada. ¿Por qué ponderada? Porque puedo amplificarla o disminuirla según me quede la razón de la relación que hay entre R2 y R1, pero hago la operación de la resta. Entonces, con esto ya vimos cómo hacer la suma y cómo hacer la resta aritmética de dos fuentes de voltaje. Y esto cumple con lo que les comentaban en su clase de circuitos eléctricos. Cuando tengo dos fuentes conectadas y tienen el mismo signo, se van a restar. Cuando tengo dos fuentes conectadas, pero con diferentes signos, se van a sumar. Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo. Un poco más elaborado, pero al final de cuentas pasa lo mismo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo que no se entienda? Yo sí, profe. Sí, a ver, Quedé nada más tantito con una duda de la diapositiva 4, cuando del circuito original pasa a donde elimina ya las resistencias 3 y 4. A ver, indícame qué diapositiva, por favor. La 4. ¿Sí? Al momento de que quita, ya en el segundo paso, donde quita las resistencias 3 y 4. No las... Como ya te entendí. Te refieres a cuando apagamos la fuente P1, ¿verdad? No es que tanto que las quite. Bueno, mejor dicho, la duda está cuando obtengo la fuente, la ecuación debida a la fuente 1 o debida a la fuente 2. Vamos aclarando desde ahí. A la 1. Si gustas, Aaron, checamos el Jamboard. A ver, entonces esa debe ser mi... sí, me refería en el Jamboard. Sí. Ajá, en la en el cuadro 4. En el slide 4. Me dices que tenías duda que era el equivalente a quitarlos. Sí. Uh-huh. ¿A dónde ambas terminales, ambas resistencias, a dónde están conectadas? En sus extremos. A tierra. Para fines prácticos es como si no las tuviera. Ya. Sí, es como si fuera un cortocircuito en pocas palabras. Sí. Ok. ¿Aclaré? Sí, gracias. Es que como que ahí me perdí un poquito, pero solo era eso. Solo. Gracias. Perfecto. Muy bien. ¿Los demás? No, profe. Todo bien, ¿Seguro? profe. Sí. No los escucho muy convencidos. Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Bueno. Dicho esto, Igual con más práctica, profe, pues ya. así es, esto vamos a necesitar hacer algunos ejercicios que ya vamos a empezar a hacerlos el viernes. Bueno, con esto hemos abarcado las dos operaciones básicas que teníamos que revisar el día de hoy. Ya saben cómo se hace la suma y cómo se hace la resta de 2 señales de voltaje. Obviamente todavía nos queda por explorar diferentes configuraciones, pero pues vamos a ir poco a poco y vamos para que se vayan ustedes introduciendo los conceptos que vamos trabajando.
Si no tienen dudas o preguntas, revisen el material, por favor. Y por hoy sería todo. Nos veríamos, o nos vemos, mejor dicho, el día miércoles a las 5:30 de la tarde. Este viernes sí va a haber clase. Dijimos que aquella anterior era porque no teníamos material de laboratorio. Va a haber clase y vamos a empezar a, por lo menos, a enseñarnos a usar el simulador de Multisim y a ver un par de ejemplitos muy sencillos. Bueno, reitero, dudas, preguntas, comentarios, algo que no se haya entendido. Profe, nada más para decirle que a mí me toca vacunarme el viernes, entonces... No hay problema, Jimena. Si todavía te toca estar por allá, reagendamos contigo, nos conectamos, me conecto un día especial y revisamos el material. Ok, profe, muchas gracias. No, a ti. Bueno, si no hay más dudas, igual, si a alguien más le toca vacunarse el viernes, sin problema, de hecho me echan un grito nada más para estar enterados. Y revisamos el material o programamos una sesión especial para revisar el material después con ustedes. Si no hay más dudas o más preguntas, les agradezco que se hayan conectado. Tengan una excelente tarde, un excelente inicio de semana y nos saludamos el día miércoles. Cuídense mucho. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego, buen día para todos. Hasta luego, profe. Gracias.